Buenas tardes. Es un honor estar aquí reunidos para una ocasión que promete desvelar nuevas perspectivas en el fascinante mundo de la interacción y el desarrollo de la interlengua. Nuestra conferenciante de hoy es una experta reconocida en este ámbito. La profesora Bailini es catedrática de Lengua Española y Traducción de la Facultad de Ciencias Lingüísticas y Literaturas Extranjeras de la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milano, donde es responsable de los cursos Lingüística de la Lengua Española, Estrategias de Comunicación en Lengua Española y Textos especializados en Lengua Española. Es doctora en Filología Moderna por la Universidad de Salamanca, con una tesis titulada Interacción y Desarrollo de la Interlengua e Tándem Español-Italiano, que fue mención de doctorado europeo y además premio extraordinario de doctorado. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de los procesos de adquisición de lenguas afines, español e italiano, en el marco de la teoría sociocultural aplicada al aprendizaje de lenguas extranjeras, en la lingüística de corpus aplicada a la enseñanza-aprendizaje del español, en el feedback interactivo y en la traducción de la variación lingüística en textos literarios. Es autora del proyecto Corpus de Interlengua de Lenguas Afines de Español e Italiano, en cuyo marco ha realizado 2 corpus paralelos de aprendientes de español e italiano como lengua extranjera, Corespi y Corite, y es autora de numerosas publicaciones sobre los temas mencionados, entre los cuales destacan la interlengua de lenguas afines, el español de los italianos, el italiano de los españoles, de 2016, y el feedback interactivo en la adquisición del español como lengua extranjera de 2020. Es miembro de diferentes asociaciones como AISPI, ASELE, AESLA, ASELIT. En definitiva, estoy convencido de que el conocimiento de nuestra invitada nos inspirará a todos a mirar más allá de las convenciones y a abrazar las posibilidades ilimitadas de nuestra profesión. Y como verán, la profesora Bailini, además de su fabulosa trayectoria académica, posee el don de transmitir conceptos complejos de manera accesible y cautivadora. Así que, sin más preámbulos, les pido que den una cálida bienvenida a la doctora Bailini para que nos hable de feedback interactivo y enseñanza-aprendizaje de español. ¿Se oye? ¿Sí? Bueno. ¿Y está apagado? Sí, sí. ¿Sí? Está bien. Sí, ¿está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, bien. Entonces, bueno, muchísimas gracias al profesor Antonio Nomdedeu Ruy. Y bueno, antes de todo, quiero dar las gracias al presidente de ASELE, Javier Muñoz Bassols, al presidente de este congreso, Raúl Urbina Fonturbel, por haberme dado esta excelente oportunidad. También quiero dar las gracias a todos los miembros del comité organizador por la magnífica acogida y por la impecable organización, y también quiero dar las gracias a todos los miembros de la Junta de ASELE por el inconmensurable compromiso en hacer de este congreso anual un evento cada vez más importante a nivel internacional. Para mí es un placer estar aquí hoy y compartir con ustedes, con vosotros, si me permitís, algunas reflexiones sobre uno de mis temas de investigación. Vamos a ver si domino el medio. Entonces, esta charla está estructurada, estructurada en 3 partes. En la primera vamos a ver qué se entiende por feedback interactivo. En la segunda vamos a ver qué lugar ocupa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y en la tercera vamos a ver cómo se puede incorporar en el aula de ELE. Vamos a empezar con una rapidísima definición de lo que se entiende por feedback y por feedback interactivo. Por feedback, cuando se habla de feedback en contextos de aprendizaje, por supuesto se habla de feedback correctivo. Es decir, la respuesta que el docente o un compañero da a una producción oral o escrita en una lengua extranjera con una intención pedagógica. Es decir, con la intención de llamar la atención sobre la producción en lengua extranjera.
puede haber también, y lo hay, y es un tema muy interesante, casos en los que se da feedback positivo para animar a seguir en esa producción, pero en esta charla me ocuparé sobre todo de feedback negativo, es decir, ese feedback que indica que algo no funciona en la producción en lengua extranjera del alumno. Como sabemos, cuando se habla de feedback interactivo, la diferencia está con el feedback normal, digamos así, es que nos estamos refiriendo a cualquier tipo de feedback que se base en una interacción. En mi caso concreto me voy a ocupar de la interacción oral, o sea, feedback que se da a través de la interacción oral. Por supuesto, se puede dar feedback también a través de otros medios, pero ese es otro tema y no cabía en el tiempo que puedo utilizar para esta charla. Pues, digamos que, como sabemos, se puede dar feedback sobre el contenido, y este tampoco es un tema que voy a tratar hoy, o sea, voy tratando de delimitar poco a poco mi tema, mi foco de hoy. Se puede dar feedback sobre la forma y dentro del feedback sobre la forma cabe feedback sobre gramática, sobre léxico, sobre cualquier elemento de la lengua, sobre aspectos textuales y también sobre aspectos pragmáticos. El feedback y la noción de interacción han sido utilizados desde dos ámbitos teóricos diferentes, que son los que veis aquí. Por un lado, la hipótesis de la interacción o hipótesis interaccionista elaborada por Long y sus discípulos, y por otro, la teoría sociocultural, que se origina de los estudios de psicología evolutiva de Vygotsky y que luego ha sido aplicada a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras por Landolf y sus discípulos. Entonces, estas dos posturas, perspectivas teóricas, han tratado de feedback interactivo, pero desde dos puntos de vista y desde planteamientos y principios muy distintos. Vamos a ver primero qué se entiende por feedback en el marco, digamos así, interaccionista. La perspectiva, la hipótesis interaccionista nace en el marco de la lingüística cognitiva y desde esta perspectiva el aprendizaje se percibe como un proceso de elaboración de input o información de entrada que se va automatizando a través de la práctica. Entonces, desde esta perspectiva, el feedback es un input que el aprendiente recibe sobre su output, es decir, sobre su producción, y es una forma de intervención didáctica cuyo impacto en el desarrollo de la lengua extranjera que el alumno está aprendiendo depende de si el aprendiente sabe convertir ese input en intake, es decir, si logra modificar sus conocimientos previos a partir del feedback que recibe. Y para seguir con la metáfora del aprendizaje como proceso de elaboración de datos, también se ha acuñado una definición que sirve para definir la reacción que el aprendiente da al input que recibe, es decir, cómo reacciona al input, y eso se llama uptake. Siento utilizar todo este, digamos, vocabulario en inglés. Yo soy partidaria de utilizar el español cuando se puede, pero bueno, no se han acuñado hasta la fecha definiciones satisfactorias en español. Por lo tanto, pido disculpas, pero es un poco así. Entonces, a ver, el feedback desde la perspectiva cognitiva puede convertirse en intake solo si el alumno entiende su finalidad correctiva. Este es un aspecto clave. Entonces, ¿qué observa Long antes de llegar a elaborar la hipótesis interaccionista? Pues observa que hay aspectos de la lengua que pasan desapercibidos si no se llama la atención sobre ellos. Y entonces introduce una distinción importante que es entre la
entre input auténtico e input modificado. Es decir, el input modificado es una adaptación, una simplificación de algún aspecto de la producción del alumno para que resulte, de la producción de una interacción verbal en realidad, para que la producción, la conversación, la interacción, el contenido del texto resulte más comprensible. Entonces, ¿el feedback qué es? Pues desde esta perspectiva es un input modificado, que durante la interacción verbal se manifiesta a través de una serie de ajustes conversacionales, por ejemplo, reformulaciones, por ejemplo, peticiones de aclaraciones, preguntas para comprobar si el emisor y el destinatario están entendiéndose, etcétera, etcétera. Pues a partir de esta base se elabora la hipótesis interaccionista, que parte de la idea de que estos ajustes conversacionales son una manera de ofrecer feedback y entonces se sistematizan en una serie de técnicas. Esta clasificación, que puede parecer bastante antigua porque tiene 25 años, la clasificación de técnicas de feedback oral de Lister y Ranta, pues creo que, aunque esta que veis aquí en esta diapositiva es una síntesis extrema mía, es de momento una de las más completas. Como me ha confirmado, porque yo también tenía mis dudas y me preguntaba, ¿será posible que no haya algo más reciente? Y encontré a Roy Lister en un congreso recientemente en Vic en marzo y me confirmó que Lister y Ranta is still valid. Entonces, cito sus palabras. Entonces, bueno, ¿qué hacen Lister y Ranta? Pues establecen esta clasificación de ajustes conversacionales en técnicas que sirven para, gestionar la interacción verbal y distinguen entre técnicas que promueven la reparación de la forma incorrecta por parte del alumno y técnicas que ofrecen la versión correcta. Luego hacen toda una serie de subclasificaciones. Por ejemplo, entre las primeras, como veis, colocan las peticiones de aclaración, las felicitaciones, las repeticiones, y entre las segundas, la reformulación, la corrección explícita, el feedback metalingüístico. Además, distinguen entre 3 subtipos de elicitaciones en forma de estímulo, de pregunta, de petición de aclaración, y 3 subtipos de feedback metalingüístico: comentario, explicación y pregunta. ¿Cuáles son los resultados de este marco de análisis del feedback? Los resultados, parten del análisis de la reacción, de cómo reacciona el aprendiente al feedback, utilizando técnicas propias del análisis de conversación, es decir, quién empieza el proceso de reparación, quién lo finaliza, cómo están organizados los turnos de habla. Y un aspecto clave de la perspectiva interaccionista es que el feedback es una intervención didáctica que se manifiesta durante una actividad verbal orientada a la transmisión de contenido. Entonces, siempre va acompañado el feedback a una tarea comunicativa. Y entonces, los estudios que han tratado de ver cuál era el impacto del feedback desde esta perspectiva, se han centrado en comparar distintas técnicas para tratar de ver cuáles eran las más eficaces, es decir, cuál tenía un impacto más beneficioso en el desarrollo de la lengua extranjera. Y, la primera conclusión general a la que han llegado es que el feedback implícito es el más eficaz, implícito o indirecto, es el más eficaz. Luego ha habido un debate bastante
bastante importante que ha degenerado muchos trabajos sobre la eficacia de las reformulaciones, porque algunos consideran que son una técnica eficaz porque se insertan de manera natural en el flujo de conversación y por lo tanto son poco invasivas, digamos así, y otros contestan esta técnica y dicen que no es tan eficaz porque al ser tan poco invasiva, tan indirecta, el alumno no lo percibe como un elemento correctivo, sino como un recurso para el mantenimiento del contacto, y entonces no sirve. Pues a este punto, para solucionar el problema, Lister y Ranta han, elaborado una definición diferente entre reformulaciones conversacionales, que son las naturales, que caracterizan también la interacción entre nativos, y las reformulaciones didácticas, es decir, aquellas reformulaciones que se caracterizan por tener un claro intento correctivo y que se caracterizan por tener un tono más alto, por ser breves, y han comparado las reformulaciones con otra serie de técnicas que son los prompts. No he encontrado una traducción satisfactoria en español tampoco para esta palabra, porque con prompt se indica el uso simultáneo y alternado libre de 4 técnicas distintas, que son la petición de aclaración, el feedback metalingüístico, la elicitación y la repetición. Entonces, han comparado las reformulaciones con los prompts y han llegado a la conclusión de que los prompts son más eficaces. Y aquí tenemos ya una primera indicación de cómo están orientados los estudios, es decir, que petición de aclaración, feedback metalingüístico, elicitaciones se consideran más útiles. También se han comparado las reformulaciones con los prompts y con las correcciones explícitas, y resulta que también en este caso las reformulaciones son las menos eficaces, precisamente porque son demasiado indirectas. Bien, pido disculpas por esta síntesis muy escueta, pero es funcional a lo que voy a decir después. Además, tampoco me imagino que son cosas que ya sabéis, ¿no? Entonces, la otra perspectiva que se ha, centrado en este tema de la relación entre feedback e interacción es la teoría sociocultural, que entiende el feedback como una modalidad de interacción verbal consciente, voluntaria, intencional, en la que el interlocutor más competente, el profesor o un compañero, ayuda al que lo es menos a alcanzar objetivos que en ese momento no sería capaz de conseguir de manera autónoma, interviniendo en lo que Vygotsky definió zona de desarrollo próximo. De hecho, el feedback interactivo, desde esta perspectiva, es una modalidad de interacción verbal que utiliza el lenguaje como herramienta simbólica de mediación para promover en el aprendiente el paso de la heterorregulación a la autorregulación. Desde esta perspectiva, el docente adecua el feedback a las necesidades del aprendiente y estimula la verbalización del razonamiento que el alumno está haciendo mientras intenta reparar el error. Y es precisamente durante esta interacción, durante la verbalización de este razonamiento, que se da el aprendizaje, que se da la adquisición, que se activan esos procesos mentales que promueven el desarrollo de la lengua.
Entonces, como decía antes, se trata de una actividad en la que la negociación de la forma también puede trabajarse con el contenido, o sea, yo me estoy centrando en este aspecto, no es incidental, sino que es intencional, mientras que en la hipótesis interaccionista es algo, digamos, que se da, pero siempre en el contexto de una comunicación, ¿no? Es incidental, digamos así. Y normalmente se trata de trabajar con feedback oral a partir de textos escritos, aunque también se puede realizar este tipo de trabajo a partir de grabaciones de producciones orales que luego se escuchan y se comentan y se revisan. ¿Cuál es el aspecto importante? Que en el marco sociocultural el núcleo de interés no es tanto en qué medida el tratamiento de feedback contribuye a que se reduzca un error o ver en qué medida ese error persiste, ¿no? O sea, no es un simple tratamiento el feedback. Aquí el foco de atención son las dinámicas de interacción que precisamente durante la actividad de dar y recibir feedback alimentan ese proceso de adquisición. Ese es el punto clave. El feedback interactivo de matriz sociocultural se concreta en modalidades diferentes dentro y fuera del aula, donde la negociación tiene un papel fundamental. Y el profesor se vale de una serie de técnicas que van de las más implícitas a las más explícitas, con el objetivo de intervenir en la zona de desarrollo próximo del alumno y estimular así la reparación del error. Entonces, el feedback desde esta perspectiva es circunstancial y se ajusta a las necesidades del alumno o del grupo de alumnos en un momento determinado. Y su grado de implicitud o explicitud es un indicador del potencial de adquisición latente del alumno, que precisamente el profesor tiene que estimular. A ver, esta es la escala de regulación del feedback que elaboraron Al-Jafre y Lantolf en el año 94 y que utilizaron también Nasajis y Swain para un estudio que fue otro estudio pionero en este ámbito. Y esta traducción que veis es mía, me asumo cualquier responsabilidad de algún error que pueda existir y además me he tomado, digamos, el lujo, digamos así, de reducirla un poquito, porque cuando he intentado, estaba organizada en 13 puntos, cuando intenté aplicarla me resultaba una grana demasiado fina para poderlo, digamos, a trabajar bien. Entonces lo he reducido. Ahora me doy cuenta de que quizás valdría la pena reducirla aún más, pero bueno, no he llegado todavía a esto, pero sí para los alumnos luego veréis una propuesta que he elaborado. Pues, ¿cómo funciona esta escala de regulación? Bueno, vamos a ver. El nivel 1 de esta escala marca el máximo grado de feedback implícito y el 10 marca el máximo grado de feedback explícito. Dejando de lado el momento de la lectura conjunta, que es el punto 0, las técnicas de 1 a 5 son más implícitas y las técnicas de 6 a 10 son cada vez más explícitas, siendo la 8 la que marca el paso de implícito a explícito, mientras la 9 y la 10 lo completan con explicaciones y ejemplos de uso de la forma correcta. ¿Cómo
cómo se ha medido la eficacia del feedback desde la perspectiva sociocultural. Vamos a ver, ha habido dos grupos de estudios. Bueno, perdón. Ay, perdón. No. Eso, perdón. Entonces, ha habido dos tipos de estudios. A ver, en primer lugar, antes de ver los datos relacionados con los resultados de los estudios, cabe gastar por lo menos 2 palabras sobre la metodología. Como decía, desde la óptica sociocultural, la eficacia del feedback no se valora tan solo teniendo en cuenta en qué medida se han reducido los errores, ¿no? Sino que se observa también la cantidad de feedback que el alumno ha necesitado y si ha necesitado más feedback implícito o más feedback explícito. Una mayor presencia de feedback implícito es un indicador de un mayor grado de autorregulación del alumno, mientras que una mayor presencia de feedback explícito es un indicador de una mayor necesidad de heterorregulación. La regulación es un concepto clave en el marco sociocultural porque define el grado de control que el individuo, que las personas establecemos con la realidad que nos rodea cuando ejercemos alguna actividad, cuando realizamos alguna actividad, de acuerdo con la relación que logramos establecer con los recursos que tenemos a nuestro alcance. Y hay, digamos, 3 tipos de regulación. La regulación, la object regulated, digamos, que está relacionada con la manera con la que con cuánto sabemos dominar los objetos para realizar alguna actividad. Un ejemplo claro, básico, es, por ejemplo, cuando los niños aprenden a usar la bicicleta, pues que al principio parece que es la bicicleta que los lleva a ellos, ¿no? O cuando tenemos un aparato electrónico nuevo que no sabemos dominar ese objeto. La regulación, la heterorregulación, es la regulación cuando para practicar, para realizar alguna actividad necesitamos la ayuda de una persona, y la autorregulación es cuando somos capaces de desenvolvernos de manera autónoma. Entonces, para medir la eficacia del feedback, la teoría sociocultural emplea como unidades de análisis los episodios relacionados con el lenguaje, es decir, lo que en inglés se llama Language Related Episodes, es decir, todos aquellos fragmentos de ese diálogo colaborativo que se da durante la actividad de feedback en la que se puede observar la verbalización del razonamiento del aprendiente y cómo el profesor lo ha encaminado a ese razonamiento. Entonces, por eso decía que el foco de atención son las dinámicas de interacción. Entonces, el aspecto clave de este tipo de estudios es el análisis de la cantidad y del tipo de negociación que ha sido necesaria para observar algún avance en el desarrollo de la lengua extranjera. Y un primer grupo de estudios en el aula ha comparado el impacto de la corrección explícita, que en este ámbito se llama non-negotiated feedback, el del feedback en forma de repetición con una entonación interrogativa del output incorrecto por parte del profesor, con una explicación y luego con una corrección explícita, que es lo que se ha definido limited feedback negotiation, y el feedback con extended negotiation, donde se utilizaban más técnicas. Pues los resultados indican que el feedback con una negociación extensa es más eficaz y más duradero en el tiempo. Más duradero porque el alumno se involucra activamente en ese proceso y, por lo tanto, lo asimila.
Son muy interesantes en este ámbito los estudios, de todos los discípulos de Landolf y también los estudios de Nasagi, y un estudio muy reciente y muy completo es Nasagi y Karchava de 2021, que recopila toda la investigación que se ha hecho en este ámbito recientemente. Pues los estudios de teoría sociocultural también se han basado en datos recogidos fuera del aula, es decir, a través de tutorías que utilizaban, entre otras, la técnica del feedback gradual según la escala de regulación que acabamos de ver. Y también esos estudios confirman que el feedback gradual es más eficaz que otros tipos de feedback. Vamos a ver, de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora, parece que, digamos, la hipótesis de la interacción y la teoría sociocultural, aún confirmando que la interacción es importante, que las técnicas son eficaces, parten de principios, de fundamentos completamente diferentes con respecto al papel que se le atribuye a la interacción, con respecto a cómo se activan los procesos de aprendizaje, con respecto a cómo se percibe al aprendiente, con respecto a la importancia que se le atribuye al contexto y a las variables individuales. Y en esta tabla he tratado de sintetizar cuáles son las principales diferencias entre estas dos posturas teóricas. La hipótesis de la interacción sostiene que la adquisición es un proceso mental de elaboración individual que el alumno hace del input en la lengua extranjera al que está expuesto y que poco a poco va automatizándose. En cambio, la teoría sociocultural considera que la adquisición es un proceso social que como tal ocurre durante la interacción, porque es precisamente la interacción con otras personas o con herramientas materiales y simbólicas lo que activa las funciones mentales que llevan de la heterorregulación a la autorregulación. El feedback, desde la perspectiva interaccionista, solo considera que es una actividad de elaboración individual que el alumno hace de acuerdo con sus capacidades cognitivas. Mientras que la teoría sociocultural lo considera como una actividad colaborativa de resolución de problemas que se adecua a las necesidades del aprendiente y que, no puede prescindir de la interacción con el otro. Por lo tanto, el aprendiente, si por un lado se percibe más como un procesador del input que recibe, desde el punto de vista sociocultural es un agente social que se involucra, que participa y que también ejerce su agency, su capacidad de decidir si el feedback que recibe le resulta útil, le interesa o no le interesa. Es decir, que es un sujeto activo. Y también la hipótesis de la interacción normalmente se ha aplicado en contextos más restringidos de aula, mientras que la teoría sociocultural y también la teoría de la actividad que se ha generado como evolución, digamos que abarca contextos mucho más extensos, mucho más amplios. Y como abarca contextos mucho más amplios, evidentemente considera que las variables individuales y contextuales tienen una importancia fundamental, mientras que en el ámbito interaccionista tienen una importancia relativa. Y con esto termina la primera parte de esta charla y pasamos ahora a la segunda. ¿Qué lugar ocupa el feedback interactivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Y aquí me he limitado a tratar de poner ahí una serie de aspectos que considero fundamentales. De lo que hemos estado viendo hasta ahora,
se deduce que el feedback interactivo debería ser contextual, circunstancial, selectivo, que los alumnos deberían ser conscientes de su función correctiva, que los profesores deberíamos fomentar su participación activa en este proceso, teniendo en cuenta sus necesidades específicas, su nivel de competencia y su personalidad. ¿Estamos haciendo todo esto en nuestras clases? Bueno, yo creo que lo intentamos, O sea, bueno, yo por lo menos me comprometo a intentarlo, me he planteado el problema. Bien, quiero partir con un documento importante que ha publicado el Instituto Cervantes, sobre todo en su versión actualizada de 2018, sobre las competencias clave del profesorado, donde se deja muy en claro que hay que promover una retroalimentación constructiva. Y que promover una retroalimentación constructiva significa que esta retroalimentación ha de ser sistemática, ha de valerse de herramientas y procedimientos variados, ha de ayudar al aprendiente a darse cuenta de los aspectos que debe mejorar, así como de sus puntos fuertes y débiles, que debe basarse en el diálogo y que debe aprovechar las oportunidades que se presenten en el aula y fuera de ella. Entonces, a partir de estas premisas, cabe preguntarse cómo podemos incorporar la actividad de proporcionar, recibir, comprender, elaborar, reutilizar, aprovechar el feedback en un currículo de aprendizaje. Antes de todo, hay que tener bien claro el potencial y el límite de los distintos tipos de feedback para poder seleccionar el más adecuado de acuerdo con el nivel de competencia del alumnado, con el tipo de tarea, con el medio a través del cual estamos ofreciendo feedback, con el contexto de aula o no, con clases monolingües o multilingües, de acuerdo con el tipo de error sobre el que pretendemos llamar la atención, y también teniendo en cuenta la mayor o menor distancia lingüística entre la lengua materna y la lengua que el alumno está aprendiendo. Otro aspecto está relacionado con la concienciación lingüística. Hablaba de este tema una profesora japonesa esta mañana, pido disculpas, no recuerdo el nombre, y sí, el feedback va de la mano de la concienciación lingüística. El desarrollo de la lengua extranjera es el resultado de un proceso de concienciación que se concreta a través de la interacción social. El factor que más influye en el desarrollo de la conciencia lingüística es la exposición a la LE en contextos de instrucción formal. La conciencia lingüística, además, está en relación con el compromiso con la lengua, digamos así, y con todos los factores cognitivos, afectivos, sociales, que pueden obstaculizar o favorecer este compromiso con la lengua, porque no solo interactúan entre sí, sino que también están relacionados con las características individuales del aprendiente y con el contexto de aprendizaje y, en un ámbito más amplio, con el sistema escolar. Otro aspecto clave es la relación entre elaboración en la LE de un texto y feedback. Y esta es una síntesis extrema de la output hipótesis de Merrill Swain, que parte de un principio básico, que es precisamente cuando el alumno elabora el texto, cuando se da cuenta de lo que le hace falta saber, o de lo que necesita saber, según la perspectiva, para expresarse de manera mejor en ese idioma que está aprendiendo. Entonces, la producción, el momento de la elaboración de un texto, se convierte en una oportunidad
para que el alumno ensaye sus hipótesis sobre la LE y para que aproveche el feedback que ha recibido para producir un output de mejor calidad. Pero para que llegue a tenemos que estar seguros de que haya entendido la utilidad, el significado y la intención correctiva del feedback que le hemos proporcionado. Porque si no lo ha entendido, el feedback que le hemos dado son palabras al viento, no sirve para nada. Entonces, la clave es involucrar al alumno en el proceso de dar y recibir feedback. Esa es la clave. Y esto va de la mano con las creencias de los alumnos y con la motivación. Por supuesto, es obvio que los alumnos más motivados son los que prefieren feedback implícito, que prefieren sentirse estimulados, mientras que alumnos menos motivados prefieren la corrección explícita y tienen una actitud más pasiva, se involucran menos, prefieren correcciones claras, explícitas, y a esas correcciones a veces tampoco le prestan atención. Un estudio de Carles y Baud de 2018 trata este tema de manera muy interesante y muy clara, porque dice fundamentalmente que uno de los aspectos que más afecta el modo en que los alumnos reaccionan al feedback es el grado de familiaridad que tienen con el feedback, lo que llaman Student Feedback Literacy. Es decir, el conocimiento, la familiaridad acerca de qué es el feedback, de las actitudes necesarias para hacer un uso provechoso de él, una percepción positiva. Normalmente cuando llegamos a clase y restituimos, devolvemos el trabajo a los alumnos, en el alumno la sensación que surge es de frustración. Qué mal lo he hecho, cuántos errores. O, ay, mira qué bien lo he hecho, qué nota más alta. ¿No? Los alumnos también, por responsabilidad de algunos sistemas escolares, están acostumbrados al resultado y no están acostumbrados a fijarse en el proceso. Yo creo que sería importante que los alumnos no se fijen en el feedback que está allí cuando le estamos devolviendo un trabajo, sino que participen en ese trabajo. Una anécdota, yo empecé a ocuparme de feedback porque estaba harta de pasar días y horas corrigiendo trabajos, de llegar a clase y ver que los alumnos ni lo miraban ni lo ponían en su carpeta. Y digo, ¿pero para qué? Tengo que hacer algo. Bueno, entonces, feedback y creencia de los alumnos. Y también como profesores, por lo tanto, tenemos que comprometernos, ¿no? Tenemos que seguir formándonos, seguir estudiando, seguir familiarizándonos acerca de cómo el feedback actúa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y adquirir las competencias necesarias para diseñar actividades que fomenten el desarrollo de la Student Feedback Literacy. Y familiarizarnos también con las muchísimas y nuevísimas modalidades de ofrecer feedback que las nuevas tecnologías nos ofrecen. Cada día hay algo nuevo, estamos constantemente aprendiendo. Bueno, entonces llegamos aquí a la tercera parte. Y como profesores nos corresponde adquirir feedback literacy y entonces las propuestas que presento en esta última parte son mi intento personal de, ponerme en juego un poco con esta tarea. Y son las actividades que voy a presentar, son de dos tipos. Pues por un lado, actividades que pretenden tematizar el feedback para estimular en el debate sobre el feedback, sobre su utilidad, sobre su función en el aula con los alumnos, para que tomen conciencia de esta actividad y de su importancia. Y que modifiquen
también sus actitudes y sus creencias al respecto. Y otro grupo de actividades, digamos, que pretende incorporar la actividad de revisión y feedback durante actividades comunicativas. O sea que yo considero que al fin y al cabo estas posturas tan distintas de la hipótesis de la interacción y de la teoría sociocultural en realidad podrían considerar el feedback como un punto de convergencia, porque según el tipo de actividad, de tarea que elaboremos para trabajar con feedback, podemos proponer, digamos, reflexiones y actividades más afines a los principios de la teoría sociocultural, que se centran más en la revisión consciente, en la reflexión, en la dinámica de la interacción, en formar a los alumnos a ofrecer a sus pares feedback gradual, por ejemplo, y actividades que podemos incorporar de manera muy básica y muy simple en nuestro quehacer docente cotidiano, simplemente agregando esa actividad más a una actividad que ya utilizamos normalmente en el aula. Y entonces los alumnos empiezan a percibir de esta manera que el feedback es una actividad más que se hace en clase que sirve para aprender, exactamente como cuando se hace una actividad de producción oral, de producción escrita, cuando se hace una práctica de gramática o lo que sea. Una introducción sistemática, regular, constante, exactamente como las otras que hacemos en nuestra labor docente de todos los días. Simplemente acordarnos que ¿qué es eso? Pues es que yo estaba harta de tragarme feedback en casa. Perdón. Ay, me ha pasado toda la actividad, pero bueno, no pasa nada, ya pasó a esto. Estaba harta y dije, bueno, voy a llevar el feedback al aula, porque no lo tengo que hacer yo sola, lo hacemos juntos. Entonces, y ahí pasé, bueno, esta es la primera actividad, digamos así. Es una primera opción para familiarizar, para tematizar el feedback y para promover el debate acerca de su percepción en el aula. Pues la idea es esta: el profesor lleva a clase algunos trabajos de los alumnos que ha corregido previamente en casa utilizando técnicas de feedback distintas. Por ejemplo, pues es el mismo trabajo que los alumnos han hecho, pues el profesor ha corregido, pues algunos con correcciones explícitas, otro con feedback implícito, por ejemplo, utilizando un código de señalización de los errores o subrayando lo que no está bien o poniendo cruces al margen en las líneas donde no está bien o lo que sea, ¿no? Ofreciendo feedback metalingüístico, por ejemplo, elicitaciones, qué tiempo modo verbal se utiliza normalmente con ese tipo de oración. Y entonces, nada, llega a clase con los trabajos de los alumnos corregidos con distintas técnicas. Forma grupos en que cada miembro del grupo haya recibido un tipo de feedback distinto de su trabajo. Y luego simplemente les pide que comenten el feedback que han recibido en sus respectivos trabajos y que lo comparen y que reflexionen sobre cuál les parece más útil. Y luego se hace una puesta en común donde salen las preferencias de los... ¡Ay, perdón! Nada, ¿esta era? ¿Cuál era? Vale, esta era la primera. Era esta, ¿no? La que acabéis de... Perdone. Me he liado con dos tecnologías aquí, con dos ordenadores. Sí, era esta. Bien. Vamos a la siguiente. La siguiente, siempre relacionada con tematizar el feedback, está más pensada para promover la reflexión sobre su utilidad. Pues en este caso, el profesor va a clase, entrega a los alumnos algunos trabajos que haya corregido en casa y observa algunos minutos sus reacciones. ¿Qué hacen con los trabajos que les acabamos de entregar? Y luego les pasa un breve cuestionario, que es este.
para que contesten al cuestionario. Contestan al cuestionario de manera individual y después se forman grupos de 4 o 5 personas para que compartan sus respuestas y reflexiones. Y luego, pues se concluye con una puesta en común en la que se elabora una lista de preferencias de los alumnos sobre el tipo de feedback que les gustaría recibir. Estos momentos de reflexión forman parte del proceso de aprendizaje. Es importante que los alumnos expresen sus preferencias y que se fomente la concienciación sobre la utilidad y la eficacia de este tipo de actividad. O sea, tienen que saber que al profesor le interesa saber cómo le gusta recibir feedback y que también los encamine a entender por qué cierto tipo de feedback le puede resultar más útil que otro. La siguiente actividad está más centrada en invitar al alumno a reflexionar sobre el potencial de las estrategias metacognitivas y sociales. Pues simplemente se le pide al alumno que rellene esta ficha y que piense en qué tipo de estrategias activa, cómo reacciona al feedback que recibe. Y después de haber contestado a esta breve ficha, pues se le invita a reflexionar. ¿Crees que aprovechas de manera eficaz el feedback que recibes de tu profesor? ¿Qué estrategias podrías emplear para sacarle más jugo? Y se le invita a involucrarse de manera activa, concreta. Indica aquí al menos 3 acciones que crees que podrían resultarte útiles. Las siguientes actividades son las de llevar el feedback interactivo al aula. Pues aquí casi me da vergüenza presentar esta porque es súper básica, ¿no? O sea, estas son las que podemos incorporar en nuestro quehacer cotidiano y estas son algunas de las que he pensado yo para mis actividades, pero que cada uno puede pensar en otras. Pues una es, pues, la revisión de los errores se hace en clase. Entonces, el profesor lo que hace, bueno, corrige en casa su trabajo y elabora un listado de errores frecuentes que ha encontrado en las redacciones de sus alumnos sobre algún tema, algún aspecto, el que quiere, un aspecto cualquiera. Antes de la clase se elabora un listado de fragmentos con errores que se hayan detectado durante la corrección y llega a clase diciendo que, pues, antes de entregar los trabajos, pues quiere discutir un momento con algunos fragmentos. Y se puede proponer simplemente en forma de juego. Se forman grupos de alumnos, se van mostrando en la pantalla los distintos fragmentos, por supuesto anónimos, ¿no? Evidentemente, y se van proponiendo, se va invitando a los alumnos a que autocorrijan los errores, pues ellos están en grupos, se puede plantear en forma de juego, se pueden establecer reglas y el profesor solo ofrece técnicas implícitas, solo utiliza técnicas implícitas de feedback. O sea, ellos poco a poco tienen que llegar. También se puede decidir, por ejemplo, que más o menos puntos, según el grupo que haya tardado más, por ejemplo, en llegar a la forma correcta. Y después una reflexión final para que se pregunten y reflexionen qué hemos aprendido, cuáles son los errores con los que hemos trabajado, a qué se deben, etcétera, etcétera. La siguiente actividad, pues, la he aplicado a un roleplay, simplemente pues en mi caso se trataba de una simulación de una entrevista de trabajo. Pues estaba trabajando con el tema de presentarse en un contexto profesional, los alumnos ya habían elaborado su currículum vitae en español y ahora pues habían simulado
que lo habían enviado a algunas empresas y ahora estaban en el momento de la entrevista. Pues en lugar de prever en un roleplay solo actores, ¿por qué no prever también observadores? Que además, en un contexto de entrevista de trabajo, también existen las entrevistas de panel. Por lo tanto, es bastante natural que haya una persona que representa a la empresa y que entrevista al candidato y que también estén presentes otras personas del Departamento de Recursos Humanos, que en nuestro caso son los observadores, que pueden intervenir con técnicas de feedback oral durante la interacción o también pueden intervenir después. Por supuesto, hay que dosificar esta información para el alumno. Yo esta actividad la he trabajado con alumnos que estaban entre un B2 y un C1, entonces universitarios italianos. Pero pues he simplificado mucho las técnicas de feedback oral, por ejemplo, para uso del alumno, pero le estamos formando, en este caso, para esta actividad, pero él, mientras tanto, va concienciándose de que estas técnicas puede reemplearlas, reutilizarlas en otros momentos. La siguiente, vamos a ver la siguiente. Sí, esta era, pues esta que veis aquí es una síntesis para uso de los alumnos de la escala de regulación que hemos visto antes. Y esta es una actividad de formación al feedback gradual durante la revisión entre pares en tándem. El tándem es un método de trabajo donde un alumno trabajan en pareja, un alumno nativo y no nativo, cada uno de los cuales está aprendiendo la lengua del otro. Entonces el nativo actúa como revisor. Entonces, este es un modo muy sencillo para que los alumnos que normalmente cuando trabajan en tándem, pues hablan de música, hablan de alguna actividad que hayan hecho, pues que utilicen el encuentro en tándem, pues de vez en cuando, digamos así, para revisar algún trabajo que hayan hecho. Puede ser pues que corrijan juntos una traducción o, por ejemplo, que corrijan un trabajo escrito. Entonces, como es una actividad bidireccional, pues los roles de nativo, es decir, de experto, se van alternando. Y de esta manera, pues aunque el que actúa de nativo, o sea, el que es nativo no es un profesor, es un nativo, por lo tanto sabe reconocer lo que está bien y lo que no está bien. Y en este caso no se les pide que explique o que nada, simplemente se los anima a evitar dar simplemente la versión correcta, que es lo más natural para un alumno nativo, y pues se les encamina a pues tratar de entablar un diálogo que obligue entre comillas, que estimule, que fomente la reflexión sobre la lengua. Y por último, y aquí termino, pues las tutorías con grupos pequeños. Pues yo he utilizado esta actividad con los alumnos de un curso de traducción que pues han realizado en grupos una traducción colaborativa en grupo. Pues han llegado a la tutoría con una traducción que habían realizado juntos, una traducción consensuada entre ellos, tenían una versión que habían hecho en grupo de simulación profesional de una traducción. Entonces llegan a la tutoría con la visión final que ellos habían elaborado y todo, y empieza la tutoría. Entonces el profesor ofrece feedback interactivo gradual siguiendo esa escala de regulación que hemos visto. Los alumnos van proponiendo mejoras en los puntos que el profesor señala y redactan la versión final de la traducción y también un breve memorándum de los principales problemas que han solucionado, de los principales problemas detectados y cómo los han solucionado. Esto sirve porque es importante, como decía, que no solo se fijen en el resultado final, la traducción, el producto, sino que también se fijen en el proceso.
y que asimilen esa información, que la vayan, digamos, aprovechando en el futuro. Además, yo he utilizado este trabajo porque tenía un curso con muchísimos alumnos y entonces tenía que buscar una forma para que trabajaran de manera ética y para que luego yo pudiera de alguna forma hacer que el examen fuera más rápido. Entonces organicé estas tutorías grupales como parte de la formación, de la evaluación final del curso. Entonces ellos sabían que iban a ser evaluados no solo por su, digamos, performance individual durante el examen final, sino también por la performance de la traducción como producto, pero también de la participación en las tutorías. Y al final estaban contentos porque era una simulación profesional, porque cada vez más en contextos profesionales se hace un trabajo de equipo al final, ¿no? Y se comenta de manera, y además consideraban un absoluto privilegio que el profesor dedicara tiempo a la tutoría y al examen, que no era más tiempo, porque más tiempo habría utilizado yo en corregir una por una, no sé, 80 traducciones todas iguales, ¿eh? Entonces, las hemos corregido en grupos de 5 o 6 alumnos y ha resultado mucho más beneficioso y más fructífero. Entonces, no quiero decir que se emplee más tiempo, es que se emplea de manera distinta. Y aquí, nada, aquí termino, simplemente. De cara al futuro, algunas consideraciones teóricas. Que el feedback interactivo es un punto de convergencia entre la hipótesis de la interacción y la teoría sociocultural, del que partir para crear sinergias que contribuyan a elaborar modelos de análisis más completos, más dinámicos, para observar el impacto del feedback en el desarrollo de la lengua extranjera. Pues incorporar el feedback interactivo como componente de un currículum en un marco de investigación-acción permite llevar a cabo estudios longitudinales de aula y observar su eficacia en contextos auténticos de aprendizaje. Se echan en falta estudios longitudinales serios y rigurosos de aula. Aunar la investigación con la actuación didáctica significa crear un círculo virtuoso en el que los datos recogidos a través de la práctica en el aula y fuera de ella corroboren y, si necesario, reorienten los planteamientos teóricos en un movimiento bidireccional, de la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Y, desde el punto de vista didáctico, pues incorporar el feedback interactivo en un currículo significa potenciar simultáneamente en el aprendiente tanto el conocimiento y la comunicación en la lengua extranjera como el uso de estrategias cognitivas, metacognitivas y sociales. Es un tipo de intervención didáctica que promueve en el alumno la monitorización del propio proceso de aprendizaje, es decir, que fomenta la autonomía, una mayor implementación de actividades relacionadas con el feedback en la actuación docente está en relación directa con su nivel de feedback literacy, y la feedback literacy del docente es el elemento propulsor de la incorporación del feedback como actividad didáctica en las aulas de lengua extranjera. Y nada, muchas gracias. No se me ocurre una mejor manera de concluir la jornada de hoy que con esta magistral conferencia de la doctora Sonia Bailini. Tenemos unos pocos minutos para 2 preguntas. ¿Alguien se anima? Por favor. Fabuloso. Bueno, luego hablamos. Pues gracias, profesora, por la excelente conferencia. Y da la casualidad que llevo unos años trabajando en la
se habla de la retroalimentación, el feedback es más fácil de pronunciar. Porque cuando se habla del feedback se concentra en la retroalimentación correctiva, ¿no? Negativa, ¿no? Entonces aproveché el boom que se había acumulado durante la pandemia en el Zoom. Entonces analicé 35 horas de clases de profesores nativos, entonces llevo dos estudios empíricos, uno de feedback positivo, otro de feedback negativo, ¿no? Y ahora mismo estoy con el uptake, ¿no? La reacción de los alumnos ante los feedback de los profesores nativos. Una es pregunta, una es petición de su opinión, otra es petición de permiso. La primera es, a ver, ¿qué opinas sobre el feedback positivo? ¿De qué utilidad podría tener? Yo lo enfoqué desde el punto de vista del factor emotivo, ¿no? Y por otra parte, el permiso que le solicito es que necesitaba un modelo de cuestionario para preguntarles a los alumnos qué sentían, ¿no? Ante los feedbacks, tanto positivos como negativos, de sus profesores nativos. Entonces, me daría permiso de utilizar su cuestionario. Por supuesto. La primera pregunta es que debería tener su respuesta. Sí. Gracias. Sí. Uy. Muchísimas gracias, muy buena pregunta. Sí. Bueno, claro, por supuesto, el cuestionario está pues a tu disposición, sí, desde luego. y compartir es un gusto, creo que es una de las satisfacciones más grandes, ¿no? de los que nos dedicamos a esta profesión. El feedback positivo, pues no me ha dado tiempo tratarlo aquí, pero considero que es fundamental. El feedback negativo siempre tiene que ir acompañado de feedback positivo. Son la mano izquierda y la mano derecha de un mismo proceso y siempre tienen que ir juntos. Sobre todo porque recibir feedback es una actividad que puede ser frustrante para el alumno. Es una actividad que amenaza de manera importante su imagen pública. Y entonces también hay una serie de estudios importantes, creo muy relevantes, muy originales, sobre todo sobre las palabras que hay que usar cuando se está ofreciendo feedback, cómo dar feedback. Esta mañana estamos hablando en cómo interactuar con ChatGPT y con la tecnología, pues también cuando estamos interactuando y estamos dando feedback, no hay que olvidar nunca que aunque tengamos las mejores intenciones, lo que estamos haciendo es mover una crítica a un trabajo. Entonces el feedback positivo es importantísimo porque el alumno se siente más motivado a llevar a cabo todo ese proceso de mejora si ha tenido feedback positivo. Incluso diría que el feedback positivo va antes del feedback negativo. Primero te digo lo que está bien, y luego te comento lo que podrías mejorar. Sí. Tenemos unos minutitos para una última pregunta. Yo tengo una voz que no necesita micrófono. ¿Verdad? Gracias, Sonia. Me paré solo para que se escuchara mejor. Agradezco muchísimo. Creo que es una respuesta. Estamos acostumbrados a hablar de modos comunicativos y poscomunicativos y de negociar muchas cosas, pero difícilmente sabemos negociar la evaluación. El feedback negativo es un inicio de evaluación, aunque uno le ponga o no le ponga la notita al final, ¿no? Y que el alumno nos diga lo que prefiere, lo que no prefiere, cómo le gusta ser tratado, etcétera, es algo que me parece de gran relevancia, sobre todo porque la evaluación es siempre el aspecto tal vez más odioso y menos tratado en la parte de este trabajo, en nuestra profesión, ¿no? Así que agradezco principalmente esto. Hago una nota que solo me vino así de
feedback positivo y negativo. Creo que es algo muy intercultural. A nosotras que trabajamos en Italia nos cuesta menos, sabemos que tenemos que ser más negativas que positivas, porque el italiano suele olvidarse, habla 20 minutos y es difícil convencerlo de que lo que estaba hablando no era español. Sagradas palabras, Cecilia. Y entonces, eso que es distinto respecto a países que tienen una inhibición para la producción, ¿no? El italiano hay que vivirlo, usando eso. Y mi pregunta es si cuando te dedicas a hacer estas prácticas en el aula, que me parecen ejemplos de buena práctica, ¿te parece que se puede trabajar? No estoy ya hablando de italianos, ¿no? Si es algo que se puede trabajar desde niveles bajos o si a niveles bajos preferirías trabajarlo en la lengua del alumno, si es necesario usar el español para negociar feedback y evaluación y preferencias en el aula. Sí, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Sí, muchísimas gracias por levantar este aspecto. Sí, a ver, trabajar en Italia y enseñar español en Italia es un absoluto privilegio porque las lenguas son afines y eso nos permite, digamos, utilizar muchísimo más la lengua que están aprendiendo en muchísimos más contextos. Vamos a ver, yo considero que yo he aplicado estas actividades de feedback, estas que hemos visto, pues a partir de niveles, digamos, intermedios, B1 o así. Sí, considero que en contextos diferentes del italiano, la lengua con la que ofrecemos feedback puede ser tranquilamente la lengua materna del alumno. No veo por qué tenemos que insistir, porque ya le estamos moviendo una crítica, ya le estamos explicando cómo tiene que mejorar su trabajo, estamos haciendo mucho a nivel cognitivo, pues yo creo que el diálogo, además la lengua materna es una herramienta de mediación exactamente como la lengua que están aprendiendo. Por lo tanto, no soy en absoluto absolutista con el método comunicativo, para decirlo. O sea, no, cuando hay que utilizar la L1 para dar este tipo de información al alumno, yo creo que sí, que lo podemos hacer tranquilamente. Con lo cual, considero que es una ventaja, incluso. Muy bien. Antes de despedir a la profesora Bailini como se merece, déjenme darles dos rápidas informaciones. Una, y tiene que ver con la cena social. Les recordamos que a las 9 tendremos una copa de bienvenida en el restaurante del hotel, donde tiene lugar la cena social, que comenzará la cena a las 9:30. Por lo tanto, rogamos máxima puntualidad a todos los asistentes a la cena social. Y en segundo lugar, también les pedimos que por favor traten de mezclarse las personas que vienen de diferentes grupos con personas de diferentes países, básicamente para poder interactuar en el marco de este contexto y de este enfoque sociocultural. Muchas gracias.